de vuelta y con un tema que, bueno, hace rato que quería conversarlo con ustedes y para eso lo invitamos al doctor José Luis Montoto Guerreiro, director del Centro Judicial de Mediación, a quien les doy realmente las gracias de que hayas venido, José Luis. No, al contrario, gracias a ti, Fernanda, por la invitación. Y bueno, conociendo el impacto que tiene el programa, fue un gusto recibir la invitación y venir con todo. Va a ser un placer estar contigo estos minutos. Realmente yo me puse muy contenta porque es un tema que veo que a la comuna en general le cuesta saber qué es del cejume. Cuando muchas veces lo veo en mi oficina, que las personas vienen para pedir asistencia judicial y bueno, les digo, primero tenemos que rellenar un formulario, ir al cejume, bueno, pero ¿qué es esto? Y es como que un poco se asustan, por eso mi interés y mi agradecimiento que estés esta noche aquí hoy para que podamos comentarles a la sociedad qué es el Centro Judicial de Mediación. Bueno, el Centro Judicial de Mediación es una institución que pertenece al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que depende del Superior Tribunal de Justicia y fue creado inicialmente en el año 2005 a través de una acordada y después eso continuó, o sea, no se puso en funcionamiento hasta que con la acordada 60/09 se puso en funcionamiento. Entonces ahí arrancó y el mismo año se sancionó la ley 12 número 19 de métodos alternativos de resolución de conflictos que le da rango legal al Centro Judicial de Mediación y al Instituto Público de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos, que son dos organizaciones que operan coordinadamente a los efectos de una, hacer mediaciones y difundir, y la otra, formar, capacitar e investigar en temas de conflicto, de abordaje del conflicto a través de los distintos métodos, mediación, conciliación, negociación, arbitraje, que son los métodos alternativos. Claro, qué importantes, porque bueno, vemos que lamentablemente la conflictividad en la sociedad cada día es mayor, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante desmitificar también el planteo. Te agradezco mucho la pregunta, Fernanda, porque el conflicto normalmente tiene una connotación negativa. Y yo creo que el conflicto no debe tener una connotación negativa. El conflicto es un espacio que es, de alguna manera, un espacio que genera una situación que es parte de la vida. Que también compromete a todas las energías del cuerpo y de todas las energías de la familia. Pero el conflicto como tal no es negativo de por sí. Lo que es negativo es la violencia o la forma de abordaje de un conflicto. Cuando un conflicto no se aborda proactivamente y se transforma en paz, sí puede escalar a una violencia, ampliarse y escalar. La faz negativa, ¿no? Pero bueno, claro, es como decir, el conflicto a lo mejor es el punto de partida para encontrar la solución. Los procesos transformativos tienen siempre un conflicto. ¿Por qué? Porque uno sale de la situación de confort, se podría decir. Cuando uno está en una situación de confort, por ejemplo, si yo te pido que nos cambiemos de lugar, puedo decir, bueno, está bien, a través de tu educación el conflicto no va a ser mayor, pero si yo te pido algo más comprometido, bueno, vamos a decir, bueno, pero ¿por qué? Entonces, esa situación hace que yo te tenga que dar ciertas explicaciones y si a vos te conforman, bueno, negociamos y decimos cuándo, por qué, cómo, dónde vamos a realizar la tarea que vamos a realizar. Y eso hace que vos crezcas y que yo crezca. Claro, esa es la parte enriquecedora del conflicto. Cuando salimos del espacio de confort, cuando vamos a generar una situación en la cual queremos generar algún cambio, siempre va a existir algún conflicto. El problema es cómo se aborda el conflicto. Y si el abordaje es positivo, es un abordaje transformador, siempre va a ser generador de nuevos espacios. Va a incrementar la complejidad de las relaciones y esa complejidad va a hacer que seamos mejores personas. Realmente, y lo veo cuando hay situaciones en el ámbito del contexto de los conflictos familiares, que bueno, estaba todo bien, había ese estado de confort que vos manifiestas, donde bueno, dos padres de un menor que se ponían de acuerdo con la cuota alimentaria, pero llega un momento que hay una crisis en que bueno, no te paso más la plata, le dice, por ejemplo, y ahí entra, salen de ese estado de confort y ahí comienza el conflicto. Es que si nosotros tuviéramos, como por ejemplo, una situación estática, o sea, si vos decís algo que es estático, bueno, sí, normalmente eso no va a cambiar. Los cambios, si se plantean en eones, no hay ningún problema. Pero el problema es que la gente va cambiando, estamos cambiando permanentemente. Y las situaciones en las que vivimos, estamos caminando, estamos contentos, estamos tristes, nos enfermamos, tenemos cambios en los horarios de nuestro trabajo, cobramos un poco más, cobramos un poco menos.
todas esas situaciones llevan a que nosotros de alguna manera tratemos de comunicarnos efectivamente. Pero si la comunicación no es efectiva, es cuando se produce el conflicto. Y ahí es donde interviene un mediador. Claro, interviene un mediador. A veces es un mediador que es familiar o es un amigo, dice, que actúa como mediador, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Para ser mediador hay que estar formado como mediador. No es mediador cualquiera que asume el rol de mediador. El mediador tiene una capacitación, hay una capacitación que está homologada ante el Ministerio de Justicia de la Nación, y una vez que está homologada esa formación, tiene que inscribirse en el registro de mediadores que está en el Superior Tribunal de Justicia. Eso como mediador judicial, donde hay una profesión de base que tiene que ser abogado o una profesión que tenga grado de licenciatura, y entonces puede ser mediador judicial o comediador. Entonces, si uno va a trabajar como mediador o la tarea de mediador, tiene que tener la formación correspondiente y además tener capacitaciones constantes, porque son habilidades que se van actualizando. Si uno es, por ejemplo, mediador comunitario, ya tiene las 80 o 100 horas de formación. Para formarse como mediador judicial hay que tener 100 horas de formación, que tiene una parte de formación general y una parte práctica. Como ejemplo te doy, nosotros mañana estamos colaborando con la Asociación Misionera de Mediación y van a concluir una primera formación, y esa primera formación concluye con una práctica, o sea, haciendo mediaciones. Entonces, todo eso, que es una formación compleja, que es una formación en la que uno está comprometido personalmente, porque tenés que tener un perfil, entonces hace que de alguna manera no sea, con todo respeto, con toda la buena fe que pueda llegar a tener una persona que trata de colaborar en la transformación de un conflicto, es una tarea técnica, es una tarea que no solamente técnica que tiene una formación, sino que tiene que tener una formación permanente, y después de esa formación permanente estar inscripto en un registro provincial, que es el registro de mediadores. Claro, como un verdadero profesional. Todo ¿no? que es un profesional especializado. La seriedad para justamente la delicadeza del tema que tiene, en el cual tiene que trabajar. Es una especialidad. Y el mediador comunitario también no tiene el requerimiento que tiene el mediador judicial de una formación, una profesión de base, pero tiene una formación específica. ¿Por qué? Porque todos los problemas vecinales que ocurren en una comunidad deben ser abordados con una técnica determinada. Y esa es la técnica, con 80 horas de formación, que se está dando, que se da a todo mediador comunitario. Claro, qué importante. Y en los mediadores comunitarios también están inscritos en el registro de mediadores. ¿El Centro Judicial de Mediación, José Luis, pertenece o forma parte del Poder Judicial de la Provincia de Misiones? Y depende del Superior Tribunal de Justicia. Además, el Centro Judicial de Mediación tiene dos funciones. Vos bien citaste la del avenimiento prejudicial obligatorio, que es por la que te van a consultar y te dicen, mire doctora, yo tengo que iniciar una demanda de alimentos, de régimen de comunicación y de contacto, y bueno, entonces vos le decís con buen criterio, mire, tiene que pasar antes por el Centro Judicial de Mediación. Entonces, esa actividad es de avenimiento prejudicial obligatorio. ¿A qué va la aclaración? Porque la mediación propiamente dicha es la que se desarrolla dentro de los tribunales y es la actividad que iniciamos nosotros en el 2009, con derivaciones y que todavía se está haciendo, tanto en Posadas, por supuesto, tanto en Posadas como en Alén, en Puerto Rico y Jardín América. O sea, en el interior estamos trabajando con este tipo de cuestiones, con un éxito especial, porque hay que tener en cuenta que las derivaciones de los juzgados en un alto porcentaje son causas de violencia familiar. Entonces, hay que explicarlo esto. Sí, porque es muy importante. Claro. Una vez que está hecha toda la actividad que vos explicaste en el programa anterior, donde se derivan las cuestiones, se hace una denuncia, el juez dicta las medidas cautelares y se dicta una medida general de alejamiento o no, bueno, el juez puede, y está dentro de sus potestades como analista del conflicto que está en sus manos, decir, bueno señores, hay puntos específicos que deberían tratarse, pueden tratar en mediación. Entonces se determinan los puntos a mediar y habiéndose cumplido todas las etapas que él ordenó previas, se deriva al Centro Judicial de Mediación. El Centro Judicial de Mediación trabaja con un protocolo especial. O sea, no se hacen reuniones conjuntas, sino reuniones privadas, en días separados, horarios específicos que se mantienen en reserva. Entonces, ¿cuál es la tarea del mediador? La transformación de ese conflicto y el ver qué quieren las partes a los efectos de llegar a un acuerdo. Se llega a acuerdo en un altísimo porcentaje, te puedo llegar a decir a un 90%, o sea, de 10 casos,
9 de 10 casos que aceptan, claro. hay que aclararlo, porque no todos los casos que se derivan la gente acepta, ni todos los casos que vienen a venimiento prejudicial obligatorio la gente acepta. Un altísimo porcentaje no acepta venir y está en su derecho. ¿Por qué? Porque la mediación es un proceso, una de las garantías del proceso de mediación, incita en la idea de mediación, es la voluntariedad. Claro, es la voluntad, nadie va obligado ni coaccionado, porque como justamente lo que se trata es de tratar de resolver en buenos términos, no puede una persona ir contra su voluntad. Efectivamente. Es importante, me parece muy sano, espiritual y moralmente, lo que vos estás comentando, que muchas veces quienes ya están inmersos en un proceso judicial, donde están en un juicio, que el juez pueda solicitarles que hay puntos que el juzgado está viendo que es necesario, que es factible y posible que se pueda llegar a un avenimiento, y allí es donde comienza el rol tan importante de ustedes, porque estamos en pleno proceso judicial, de pelea, de disfunción y falta de entendimiento, y que bueno, si eso fue provocado tal vez por una denuncia de violencia, donde hay una exclusión, una prohibición de acercarse. Porque no hace falta, por ejemplo, unos alimentos, que se inició el proceso, proceso, pero y ahí que bueno, deberían de vuelta. A través de que hay un buen diálogo, porque como decías vos, las personas estamos en permanente cambio, entonces bueno, ese conflicto, ese rencor, ese enojo que teníamos, tal vez puede bajar un poco, Seguro, y entonces acercarse a través de la mediación y encontrar una resolución de ese conflicto. Esto por es dos muy cuestiones emocional, espiritual y moralmente creo que es muy bueno. Por dos cuestiones. Primero, porque el proceso es oral. O sea, si no es violencia, si las cuestiones se pueden dar en reuniones conjuntas, se hace face to face. O sea, yo te digo lo que quiero y vos lo tenés que escuchar. Y hay veces que se da eso muy fácilmente porque el espacio es neutral. Entonces, cuando estamos en un espacio neutral, es como lo que ocurrió, vamos a hacer una traspolación grosera. Ahora se firmó el convenio de paz, se está firmando un convenio de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia porque el espacio es neutral. Se está firmando en La Habana, no se está firmando en Colombia. Exacto, porque hoy es posible, se han dado las condiciones morales, políticas, económicas, sociales, para que suceda. Y cede la violencia. Importantísimo esto, que podamos dejar la violencia de lado. El método, que hay un puntito en el cual podemos encontrar un punto de entendimiento. Es que seguro se va a encontrar ese punto de entendimiento. ¿Por qué? Porque la construcción del proceso de mediación es a futuro. Cuando yo tomo conciencia de que en el conflicto que estoy tomado, estoy posicionado en heridas, en situaciones, en modelos, en historias del pasado que no me dejan salir hacia adelante, es cuando yo tengo que producir ese cambio. El que produce ese cambio es el mediador. Y entonces la perspectiva que se genera es una perspectiva de construcción de futuro, que es una perspectiva hartamente compleja. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo sobre ilusiones. Y entonces esas ilusiones, nosotros por eso tenemos un sistema de detección temprana de incidencias. Cuando se llega al acuerdo, nosotros seguimos durante 3 meses asistiendo a la gente para que todas esas pequeñas incidencias, que cuando yo hice el acuerdo, dije, bueno, yo me estoy poniendo de acuerdo en esto, yo voy a hacer tal, voy a ir a buscarlo a la mañana, después voy a la tarde, quedó perfecto el acuerdo. Ahora bien, cuando yo tengo que ir a buscarlo a la mañana, me cambiaron de horario de trabajo. Y ahora trabajo a la mañana y no puedo ir a buscarlo a la mañana. Entonces, ¿qué hago? Me comunico con el CEJUME, mire, tengo que hablar. Como el proceso todavía está muy tenido, muy contenido en una situación donde la agresión o donde el conflicto estaba muy cerca, donde las agresiones eran muy directas, bueno, todavía nosotros los asistimos durante 3 meses y en esos momentos nos ponemos a hablar sobre los temas específicos y donde en ese espacio se puede recomponer las relaciones desde otro lugar. Nadie va a recomponer una relación de pareja, pese a que muchas veces tenemos desistimientos porque volvieron a recomponer su relación. Pero lo que se va a hacer fundamentalmente es tener en vistas el bienestar de los hijos, que es lo que ambos padres siempre... Claro. Entonces se trabaja sobre el sistema parental y no sobre el subsistema conyugal. Claro, y así se pueden ir limando las asperezas. Se generan espacios magníficos, muy lindos, Fernanda. Y lo importante, que es lo que yo quería comentarles al público, que el mediador no es un juez, no es una persona que está allí para insistir en el conflicto o quién tiene la razón y quién no la tiene.
Exacto. Sino que justamente el mediador, ustedes lo que buscan es de una manera armoniosa. Bueno, vos participaste y con el entendimiento frecuento mucho el Centro Judicial de Mediaciones, ¿verdad? Que a través de un espacio de entendimiento, donde hay una armonía, uno lo siente eso, cuando nos sentamos en la mesa con el mediador, donde, bueno, justamente hay ese quiebre y esa situación de enojo, de asperezas, de rispideces, va cayendo y, bueno, se encuentra un punto armónico de resolver el conflicto. Que esa gente que estaba discutiendo tuvieron la suficiente cercanía como para tener hijos. Entonces, si esa gente que tuvo la cercanía, la intimidad, el amor, el afecto, el contacto como para tener hijos y por una circunstancia de la vida hoy está enfrentada, que vuelva también a esos momentos, que vuelva a recordar cuando esa persona era importante y era trascendente en su vida. Entonces, nosotros tenemos la formación original, era de la escuela de Harvard, y uno de los principios fundamentales de la escuela de Harvard es ser duro con los problemas y blando con las personas. Entonces, proteger a la gente y juntos trabajar para que ese problema se transforme en paz. Hermoso, realmente. José Luis, nos quedamos sin tiempo, hay tantas cosas para hablar. Oh, por Dios. Vamos a convocarte nuevamente, te vamos a comprometer, sobre todo porque, bueno, en el Centro Judicial hay muchas charlas de orientación para la familia. Efectivamente. Han culminado con un ciclo, pero me estabas comentando que ya en agosto comienzan un nuevo ciclo de charlas, así que vamos a estar difundiendo temas de familia, sobre temas de familia, que es abierto al público, entonces pueden acercarse a tomar conocimiento. Fue exitoso el ciclo que hemos concluido ahora antes de la feria. Es más, nosotros estamos trabajando con Oberá para llevarlo al interior y también con la Municipalidad de Alem, así que vamos a trabajar no solamente en el tema de difusión. ¿Cuál es el sintetizando? El tema de las charlas es poner a disposición de la gente, de cualquiera, o sea, no hace falta tener una formación universitaria, no hace falta tener ningún tipo de formación, hace falta ser una persona que está interesada en el tema que se da, profesionales que bajan el discurso para ponerse a disposición de esa gente y consultar las preguntas que tengan, y el disparador es un tema. Claro. Entonces, cada charla es un tema buenísimo. Les voy a pasar los teléfonos del Centro Judicial de Mediación, que son el 444-6584 y 444-6585. Pueden llamar o concurrir al Centro Judicial de Mediación para quitarse las dudas o consultar con sus profesionales que van a asesorarlos, justamente los abogados, de cómo es el abordaje dentro del Centro Judicial de Mediación. José Luis, muchísimas gracias, ha sido muy claro, me quedaría charlando contigo toda la noche, porque creo que es importante, porque bueno, desde acá nosotros propugnamos el bienestar, y esta es una de las maneras de que la sociedad esté bien y en armonía. Nosotros siempre decimos, si estás en mediación, estás bien. Estás bien, fantástico. Muchísimas gracias, José Luis. A tus órdenes. Vamos a un corte chiquitito y ya volvemos con más sello propio. Gracias. Gracias.